Buenas tardes, mi nombre es Marlon. Les voy a explicar cómo solucionar el parcial 3 de teoría de simulación y teoría de la decisión. Y entonces teníamos dos problemas. El primero era este, que es de teoría de juegos, que dice que para el siguiente juego determinar las estrategias a utilizar por cada jugador, el valor del juego, qué jugador es más probable que gane el juego, teniendo en cuenta que las filas son del jugador 1 y las columnas del jugador 2. Y que había que resolverlo por el método que expusimos anteriormente en la clase. Entonces nosotros expusimos simplex. Entonces lo resolvemos por simplex. Entonces aquí tenemos la función objetivo. La función objetivo está planteada desde la perspectiva del jugador 1. El jugador A, de hecho, el jugador 1. Y entonces asimismo planteamos las restricciones, que serían entonces 8x1 menos 2x2 y 5x1 menos 15, más 15x2. Y con estas restricciones y las de la no negatividad empezamos a resolver simplex, en este caso de dos fases. Entonces, como el valor del juego, como el jugador no quiere minimizar el valor del juego, entonces para resolver el simplex de dos fases vamos a maximizar z. Entonces agregamos las variables de holgura, bueno, las variables de exceso y no me acuerdo de la otra, de holgura de exceso, algo así, que serían x3, x5, x4 y x6, para estructurar las nuevas restricciones que va a usar el maximizar la función y la restricción de la no negatividad. Entonces planteamos la tabla 1. En las bases van las variables artificiales, variables de exceso y variables artificiales son las que se agregan aquí. Aquí, de exceso y artificiales. Ahora, en la base ponemos las artificiales. P sub 0 son los coeficientes a los que está igualado cada una de las restricciones, como estamos aquí. Entonces aquí sería este 1, este CB es el coeficiente por el que está acompañada la variable. Esto ya son los valores de las restricciones que están en la tabla, la primera tabla que nos dieron: 8 menos 2, 5 y 15. Y bueno, esto en realidad es pasar las restricciones que tenemos allí, y aquí entonces calculamos nuestro z. Para la primera fase de la tabla simplex, las variables artificiales tienen un menos 1 en su primera fila y el resto ceros. Entonces calculamos z, que es la multiplicación de CB por cada una de sus columnas correspondientes. Aquí sería este por este y este por este, y se suman los dos resultados. Ok, entonces después de calcular todo el z, elegimos la columna que tenga el z más negativo. Como estas dos dieron igual, se elige la primera, y luego de elegir la primera seleccionamos cuál va a ser el pivote. Para seleccionar el pivote se divide P sub 0 sobre el valor de la columna pivote, y luego de esos resultados se escoge el mínimo, y quien tenga el mínimo es el que nos va a decir cuál es el elemento pivote. Ese elemento pivote es el que nos va a permitir en la próxima tabla convertir
este valor a 1 y el resto a ceros. Todo esto se hace con álgebra lineal, Gauss-Jordan, todo eso. Así se calcula entonces, así se convierte este en 1 y la otra y este en ceros, afectando toda la fila. Toda la fila se afecta. Y luego recalculamos el z, que se calcula de la misma manera. Este por este se suman todos dos y se restan con el de este valor de la fila, de la primera fila. Volvemos entonces a elegir la columna pivote, que sería la más negativa con respecto a z, y seleccionamos de nuevo, realizamos otra vez la división entre este y seleccionamos el pivote. Pasó. Ok. Y entonces cogemos el más cercano a 0. Aquí no es el más negativo, sino el más cercano a 0. Y como el más cercano a 0 es este, porque este ya es negativo, entonces elegimos este como elemento pivote para realizar el mismo procedimiento. Convertir este en 1, afectando toda la fila, y convertir los valores de arriba y abajo en ceros, afectando toda la fila. Finalmente, entonces aquí llegamos a que la z vale 0 y todos los otros valores son mayores o iguales a 0. Esto es donde ya se cumple la primera fase y nos quiere decir que este problema tiene una solución. Entonces se procede a la fase número 2. Poner esto en verdecito. Ahí. Procede a la fase número 2 y la fase número 2 entonces consiste en eliminar las variables artificiales. Bueno, se me olvidó algo importante y es que cada vez que elegimos un elemento pivote, esa fila va a entrar a la base y la otra va a salir. Y va a entrar a la base con este valor como se ve. Aquí lo vimos, este pasó a la base, luego este P2 en columna pasó a la base en fila con este valor de CB, y por eso entonces llegamos a esta tabla. Para la fase número 2 entonces reestructuramos la tabla, eliminamos las variables artificiales, reiniciamos este en -1, las variables que nos interesan, y en las filas también reiniciamos en -1 y recalculamos nuestro z. A recalcular z entonces llegamos a esta fila. Este z también ya tiene la condición de parada, que es que todos estos sean positivos o mayores a 0. Entonces ya podemos concluir con que este z es el valor del juego. Y empezamos a sacar entonces las probabilidades de cada uno. Entonces aquí ¿qué pasa? Sacamos el z, que es nuestro valor, y recordamos que z es igual, o mejor dicho, que el valor del juego es igual a 1 sobre z, o mejor aún, que z es igual a 1 sobre el valor del juego, exactamente así. Ajá. Z es igual a 1 sobre el valor del juego. Entonces para hallar el valor del juego tengo que coger z1 y dividirlo entre z. Estas dos las vamos a poner aquí en colorcitos para que se vean también. Entonces sacamos el z, que es este mismo. Sacamos x1 y x2 para el jugador 1, que son los resultados de multiplicar esta columna, por ejemplo, que es x1 por esta de p0 que nos dio, y luego esta que es x2 por esta que nos dio de p0, para concluir que el valor del juego entonces es 1 sobre z, de hecho está acá,
que nos da 6,5. Y para saber cuál es el porcentaje de que el jugador utiliza la estrategia 1, entonces es multiplicar lo que nos dio el x1 por el valor del juego. Aquí también hay que recordar que para simplex encontrar el valor de la estrategia A1 es igual a multiplicar lo que nos dio el valor A1 por el valor del juego. Esta es una transformación que se realiza antes de empezar todo el simplex, entonces en realidad este número que nos da es A1, A minúscula 1, y el A mayúscula 1 es el valor de la estrategia que necesitamos encontrar, que sería el 85%, el 0,85. Para la estrategia 2 entonces es el 0,15, que es igual lo que nos dio la tabla por el valor del juego, y esos serían los porcentajes entonces, que sería este por 100. ¿Qué quiere decir los porcentajes? Bueno, ya lo vamos a explicar ahorita. Luego hablamos del jugador 2, que el jugador 2 lo sacamos exactamente de aquí, de estos dos valores que nos resolverían el dual, el problema dual a este. Esto está muy parecido. Cambiamos, qué sé yo, este azul. Y el dual nos daría 0,07 para x1, para x2, el z sería el mismo, es el mismo valor del juego, y entonces calcularíamos el porcentaje de las veces en que el jugador 2 utilizaría cada una de las estrategias, que sería 50 y 50. Entonces ahora empezamos a responder las preguntas, que la primera decía que teníamos que decir cuáles son las estrategias a utilizar por cada jugador. Y aquí ya sabemos que el jugador 1 va a utilizar la estrategia 1 el 85% de las veces, y el 15% de las veces va a utilizar la estrategia 2. Mientras que el jugador 2 el 50% de las veces va a utilizar la estrategia 1 y el 50% de las veces va a usar la estrategia 2. Esto por el lado de las estrategias de cada jugador. El punto B dice que decide el valor del juego. El valor del juego entonces es 6.5. Ahí no cambia esto. Y luego sigue la respuesta C, que dice ¿qué jugador es más probable que gane el juego? Entonces aquí tenemos esta tablita que nos va a decir qué jugador cuál es más probable que gane el juego. Entonces, ¿cómo hicimos esta tablita? Si yo como jugador 1 utilizo la estrategia 1, el jugador 2 utiliza la estrategia 2, estamos en este caso. Entonces, multiplicando estos dos números nos da el 43%. Entonces yo el 43% de las veces como jugador 1 voy a ganar, y voy a ganar 8, que sería esta parte de la tabla, cuando utilizo la estrategia 1 y el jugador 2 también. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo la estrategia 1 y el jugador 2 utiliza la 2? Entonces ya estoy parado en esta parte, que me da otro 43%, en donde yo también gano según esta tabla. Si yo utilizo la 1 y este utiliza la 2, yo gano un 5. Entonces el 43% de las veces voy ganando. Y sumando estos dos ya llevamos un 86% donde yo voy ganando como jugador 1. Solamente pierdo si yo utilizo la 2 y el jugador 2 utiliza la 1. Y perdería el 8% de las veces según los porcentajes que tenemos. Entonces, como conclusión, es más probable que gane el jugador 1, dados por estos porcentajes. Y ya, entonces aquí ya respondí a estas preguntas de la pregunta 1. Luego en la pregunta 2 nos dicen que considerando el caso en que usted tenga 1.000.000 de pesos colombianos en su cuenta de ahorros de Bancolombia, donde le ofrecen una tasa efectiva anual de 0,05% sobre el valor del monto,
represente con un diagrama de influencias y de flujo la situación presentada anteriormente. Entonces aquí tenemos el diagrama de flujo de influencias, donde tenemos la cuenta de ahorros, que tiene 1.000.000 de pesos. Tenemos la tasa efectiva anual, que sería 0,0005, y tendríamos nuestro flujo, que es la tasa de interés, que es multiplicar lo que tenemos en cuenta de ahorros por la tasa efectiva anual. Entonces aquí podemos ver que esta tasa afecta a nuestro filtro y que este filtro va a afectar nuestra cuenta. Y entonces esta cuenta también va a alimentar a esta tasa. Cada vez que se va a calcular, esta cuenta va a alimentar a esta tasa para poder calcular como el incremento en la cuenta de ahorros que se va a dar, como en el ejemplo. Bueno, pues podría ser cada año o pues podría ser, no, es cada año porque la tasa es anual. Y también tenemos el resultado que nos dio en Stella. Entonces en Stella representamos de nuevo el diagrama que acabamos de hacer, que acabo de explicar. Se le ponen justamente estos valores dentro de los campos de cada uno de los componentes y se ejecuta. Está ejecutado para 15 años. Entonces aquí se puede ver que la cuenta de ahorros y cómo van subiendo los intereses. Y ya, ahí está representado el diagrama de influencias y flujo de la situación. Y entonces estaría resuelto el punto 2. Así que, hasta luego. Joder.